Ok, esto ya lo habíamos comentado, que a la inspección hay que ver el volumen, a la palpación, la dureza, que sería el tono, y el volumen, que sería el trofismo. Y cuando le pedimos que apriete sus dientes, se afloje, apriete y se afloje, allí estamos valorando su fuerza muscular, ¿de acuerdo? Y a esto era lo que les decía en la mañana, que lo íbamos a comentar después. El reflejo corneal se valora con el trigémino, pero la sensibilidad la maneja el quinto par. Y la respuesta motora, el parpadeo, lo da el facial. Entonces, es el único reflejo donde intervienen dos pares craneales, ¿sí? Acuérdense que la sensibilidad de la cara y sus cavidades la da el facial, pero la respuesta motora de parpadeo la da el séptimo par, el facial. Y también valoramos en este par craneal otro reflejo, que es el reflejo maceterino. Aquí le decimos al paciente que deje su mandíbula así colgando, como si estuvieran viendo las mujeres a Brad Pitt y los hombres a Angelina Jolie, y dejan colgando la mandíbula y se golpea en el mentón y se da un mecanismo de cierre reflejo de la mandíbula, ¿sí? Cierran la boca. Hay otros reflejos, en general a los que más nos vamos es al maceterino y al corneal, pero se encarga también de otros reflejos, aquí los tienen, el reflejo clavelar, aquí es en la línea media, así entre las cejas, allí le percuten un poquito y la respuesta es cierre de los dos párpados, ¿sí? Igual, la estimulación es por parte del gémino y el cierre de los párpados es el facial. Hay otro reflejo, el nasal o estornudatorio, que se estimula alguna de las narinas con un pañuelo y se provoca un reflejo de estornudo, inclusive puede acompañarse de lagrimeo, ¿sí? Hay un reflejo conjuntival, este es para estimular la conjuntiva. No lo vayan a confundir con los pupilares, ¿eh? Este es en la conjuntiva. Ya casi llegando al ángulo del ojo, allí se le estimula y da un reflejo parecido al corneal. Ajá. Y hay otros más, pero estos son los principales. De hecho, aquí se los menciono. Y vean esto. Ajá. Un herpes zóster dolorosísimo. Acuérdense, bueno, no sé si lo sepan, pero el herpes zóster se caracteriza por seguir trayectos nerviosos. Entonces, en general, bueno, de los que yo he visto son más hacia los nervios intercostales, pero en casos más delicados hace esto, ¿sí? En la rama oftálmica es donde atacó y es sumamente doloroso, muy, muy doloroso. Bien. Ay, espérenme, déjenme ampliar la imagen, se me estaba pasando. Bien, después del quinto par viene el séptimo, que es el facial. Este les decía que va a inervar los músculos superficiales, los músculos de la expresión. También va a inervar las glándulas salivales, la submaxilar y la sublingual. La parótida, ¿saben ustedes quién la inerva? Y muy bien, el noveno par. Entonces, en el caso del facial, les decía, inerva los músculos de la expresión. Es muy importante aquí, lo que hacemos es inspección simple e inspección dinámica. Le vamos a pedir al paciente, primero pues que se nos quede mirando de frente para que nosotros podamos ver si hay desviación. Por ejemplo, si se forma su arruga, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, entre la nariz y la boca. Esa arruga de expresión, se me fue el nombre, perdón. Cuando hay una parálisis facial, las arrugas de hecho se borran, es lo que hacen con el Botox. Ajá. Desensibilizan a los músculos para que no se noten las líneas de expresión, pero también se desvía, por ejemplo, la comisura labial hacia el lado sano. Los músculos del lado afectado pierden fuerza y del lado sano jalan la cara para ese lado.
¿sí? Los que sí tienen fuerza, pues se jalan toda la cara. Y entonces vamos a ver eso, el borramiento del surco nasogeniano, la desviación de la comisura labial hacia el lado sano, no hacia el lado enfermo. ¿Ok? El facial es un par craneal mixto que se va a encargar de los músculos de la expresión. Entonces, la parte de inspección dinámica, le vamos a pedir al paciente que haga algún tipo de gesto, ¿sí? Y nosotros en general le decimos cómo. Entonces le digo, a ver, así como que me va a lanzar un beso, ajá, sonría, y veo si hay desviación de la comisura, y que guiñe un ojo, que guiñe el otro, que levante las cejas, a ver si puede levantar de una a la vez, ajá, ¿sí? Y que el paciente haga movimientos para asegurarnos de que tiene movilidad en ambos lados de la cara. ¿Ok? Doctora. Sí, dígame. ¿Y si solo puedo guiñar un ojo, tengo parálisis? No. Hay personas que no lo pueden hacer, ¿sí? Hay personas que no tienen muy poco control de la movilidad, pero desde que yo le estoy viendo y que veo que su cara es simétrica, que no hay desviación de la comisura, que se le marcan bien las líneas de expresión, si definitivamente no puede guiñar un ojo, pues lo que pasa es que hay que practicar, ¿no? Si no, ¿cómo va a coquetear? Pero realmente no significa que haya una parálisis facial. Ok, gracias. Para servirle. Tiene que aprender a coquetear. Bien. Sí, con uno, con el otro no. Ok. Bien, ¿qué más? Y les decía que en el caso del facial también se va a encargar de la sensación del gusto en los 2/3 anteriores de la lengua, la mitad izquierda y la mitad derecha. Lo que inerva el facial. Y aquí están algunos de los gestos que el paciente puede hacer. Miren, que frunce el ceño, que sonría. Todos estos son músculos de la expresión. Para la parte sensitiva, les decía que solo son los 2/3 anteriores de la lengua. Aquí es muy importante que cuando hagamos la prueba, el paciente no meta la lengua para decirnos qué sabor identificó, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer, voy a utilizar aquí lo que tengo a la mano, es ponerle un cartelito ahí enfrente. Yo habitualmente con una hoja blanca lo divido en 4 y le pongo aquí un dibujito, por ejemplo, un salero. Le pongo aquí un limón, una carita haciendo gestos para el amargo y le pongo un dulcecito Tommy de este lado para el azúcar, ¿sí? O para el dulce. Y lo que le vamos a decir al paciente es que cierre sus ojos o le pongo su antifaz y vamos a tener las sustancias que vamos a utilizar disueltas en agua, eso es importante, no podemos darle sólidos. Entonces utilizamos agua con azúcar, agua con sal, agua con café y juguito de limón, ¿ok? Y yo les sugiero que utilicen hisopos de estas varitas de madera que tienen algodón en la punta, son bastante largas y se van a necesitar. Entonces le vamos a pedir que saque su lengua. Ajá. Y le vamos a tallar un poquito con el hisopo el sabor que nosotros hayamos elegido. Y que no meta la lengua, que abra los ojos y nos señale con su dedo cuál de los sabores identificó. Una vez que ya lo identificó, que ya nos lo señaló, ya tiene permiso de meter la lengua. Antes no. ¿Por qué? Porque con la saliva el sabor de un lado pues se va a difundir al resto de la lengua y al resto de la boca y entonces la prueba ya no es tan fidedigna, ¿sí? Entonces con su lengua de fuera estimulamos y que señale, ¿sí? Y ya que señaló ya puede meter su lengua. Es importante que le pongan allí una botellita con agua para que el paciente, cada vez que le demos a probar una sustancia, pueda enjuagarse un poquito la boca, porque después se hace una mezcla de sabores y el paciente ya no sabe ni qué es lo que le estamos dando. Y pueden utilizarlo primero de este lado, el segundo de este lado, el segundo otro sabor más atrás y así, para que se vayan ustedes comparando si identifican los sabores de un lado y del otro, ¿sí? Acuérdense que son pares y tenemos que investigar ambos.
Bien, entonces las alteraciones que podemos tener en la parte motora, lo más frecuente es que sea parálisis, ¿sí? Parálisis facial. Ocurre muchísimo, es bastante frecuente el cambio de temperatura, ¿sí? Si ustedes están en una temperatura templada y salen al frío, eso puede provocar la parálisis facial. Entonces, les decía, es relativamente frecuente, ¿ok? Si es infranuclear, significa que del núcleo de origen, el sitio de origen hacia la periferia es donde se da la parálisis, pero también puede darse una parálisis que se llama supranuclear, ajá, que es más hacia la corteza cerebral. Aquí están las zonas donde las papilas tienen más afinidad por los sabores, ¿sí? Aquí tenemos el dulce, por ejemplo, lo captamos mejor con la punta de la lengua y el amargo con la parte posterior. Yo siempre he dicho que es un error que cuando nos tomamos una pastilla, la echamos hacia atrás, ¿no? Para que pase más rápido. Pero si es amarga, uy, captamos todo el sabor antes de pasarla. Entonces, aguas con eso, ¿sí? Yo preferiría, bueno, yo creo que sería más lógico ponerla en la punta de la lengua y luego echarla para atrás para que no nos sepa tan feo, ¿sí? El sabor salado, vean hacia donde las papilas lo captan con mayor intensidad, ¿sí? Y el ácido hacia la parte posterior de la lengua y hacia los lados. Cuando tenemos algún problema del facial en su rama sensitiva, lo que se presenta es la ageusia, que puede ser uni o bilateral. A es sin y geusia sin percepción del sabor. Hipogeusia, que el sabor está disminuido en la intensidad. Por ejemplo, el limón a veces, ahora con COVID, ¿no? Lo que pasa, se dan cuenta los pacientes de que tienen problemas porque se presenta anosmia y se presenta ageusia, ¿ok? Hay otros términos como la parageusia, cuando el paciente percibe un sabor diferente al estímulo dado. A veces lo encontramos cuando hacemos las pruebas. Le damos el estímulo, por ejemplo, con el café que es amargo y nos dicen que le sabe salado. ¿Sí? Eso es una parageusia. Y una disgeusia, cuando hay alteraciones, por ejemplo, le damos el sabor dulce y dice que le pica. ¿Sí? Es como que quema. Eso sería una disgeusia. Aquí están algunas de las alteraciones, por ejemplo, en el caso de la parálisis de Bell, la parálisis periférica, ¿sí? Pueden presentar algunos signos. De hecho, este es importante, la hipoacusia. Muchas veces no se menciona como parte de la parálisis, pero acuérdense que una rama del facial se va hacia el estribo y esa es la causa por la cual hay hipoacusia también. Puede el paciente referirlo o no, pero sí se presenta, ¿ok? Y hay dos signos importantes, el signo de Bell y el signo de negro, que se presentan durante la parálisis. Aquí vienen todas. Esta es la que les decía que es bastante frecuente. Vean, es infranuclear, es periférica, con el frío, ¿sí? Con el cambio brusco de temperatura se puede presentar parálisis facial. Por eso hay que tener cuidado cuando cambiamos de temperatura de un ambiente a otro. También se puede presentar cuando hay herpes simple y ocasionalmente cuando hay crisis hipertensiva. Pero con mucho, esta es la más frecuente, con el frío. Aquí hay otras causas de parálisis y ya una central o una parálisis nuclear, que es menos frecuente, la más frecuente es la periférica. Puede ser por hemorragias, tumores o cuestiones ya más de tipo intracraneal. Aquí está un ejemplo de parálisis facial. Vean que se desvía la comisura labial, hay ptosis palpebral, se borra el surco nasogeniano, y los demás líneas de expresión también se borran. Bien, después tenemos el octavo par craneal. Antes se le llamaba acústico, pero eso se refería únicamente a una de sus funciones, una de dos. El nombre correcto es vestíbulo coclear. Va a tener una rama, la vestibular, relacionada con el equilibrio, y otra rama, la coclear, relacionada con la audición, ¿sí? En el caso de la rama vestibular,
va a estar, digamos, estimulada por cambios, por ejemplo, en la posición, y esto va a estimular al oído interno, al sárculo, al utrículo y a los conductos semicirculares. Los conductos semicirculares van a tener un líquido en su interior, ¿sí? Y cuando nosotros vamos cambiando de posición, el líquido en el interior de los conductos también cambia, ¿sí? Y eso ayuda a que nosotros podamos detectar en qué posición estamos. Ahora, la rama vestibular del octavo par va a estar conectada al cerebelo, va a estar conectada a la visión y a la corteza cerebral, ¿sí? Nosotros somos capaces de pensar y determinar en qué posición estamos respecto al espacio. Eso es la parte de la corteza, cuando nosotros somos conscientes de nuestra posición en el espacio. Pero la rama vestibular tiene una rama que conecta con el cerebelo para ayudarnos a mantener el equilibrio dependiendo de nuestra posición en el espacio. Y nos ayudamos también de la vía visual para, con base en la línea del horizonte, ubicarnos espacialmente. ¿Ok? Entonces, tomamos siempre en cuenta estas características del nervio vestibular y las pruebas que conocimiento. Entonces, lo que hacemos es diferentes pruebas. Ajá. Aquí están los núcleos con los cuales se conectan. Ajá. Y aquí están los conductos semicirculares. Ajá. Entonces, estos están en el oído interno y les decía, van a tener, aquí están el utrículo y el sacro, y nos van a ayudar a determinar nuestra posición en el espacio. Aquí los tenemos nuevamente. Ajá. Entonces, de la rama vestibular, la manera como nosotros lo vamos a investigar es estimulando el movimiento ocular que se llama nistagmus. Ajá. Vamos a ver esa conexión de la vía vestibular con la vía óptica para ver si estimulándolos se presenta o no se presenta el nistagmus. Entonces, podemos nosotros estimular esa vía vestibular de tres diferentes maneras. Una es a través de movimiento, y creo que aquí yo debí haber traído mis minículos de trabajo. ¿Qué hacemos? Bueno, en general lo que hago yo es en una tira de papel de baño, le voy rayando con un marcador líneas verticales, ajá, y después al paciente se las presento. Voy deslizando mi tira de papel más o menos de unos medio metro y se la voy pasando por enfrente al paciente. Tiene líneas verticales y le pido que solo vea las líneas que pasan enfrente de él, ¿sí? Que no vaya siguiendo una sola de las líneas, sino todas las líneas que van pasando enfrente de él. Es algo muy parecido a cuando pasan los vagones del metro. No sé si alguna vez han visto cómo se les ven los ojos a las personas que están viendo pasar el metro, y los ojos se empiezan a desplazar, ¿sí? Lentamente siguiendo el movimiento de los vagones, y luego hacen un movimiento de restitución rápido en contra, ¿sí? Hacen esto y esto. Ajá. Entonces, lo que hacemos con nuestra prueba es algo muy similar. Les paso esa tira de papel de baño con sus líneas verticales y que solo vea lo que está pasando enfrente de él. Y hace ese movimiento. A ese movimiento interrumpido se le llama nistagmus. Como lo estoy haciendo, estimulando la vía visual, se le llama nistagmus optokinético u optocinético. Cinesis es movimiento, ¿sí? Es el movimiento óptico que yo estoy estimulando con mi papelito, ¿ok? Ese es el nistagmus optocinético. Otra manera de valorarlo es con temperatura. Si nosotros le ponemos unas gotitas de agua caliente en el oído de este lado, va a ser nistagmus hacia donde le ponemos el agua caliente. Ajá. En caso de que esté funcionando la vía vestibular, por supuesto. Y podemos hacerlo a la inversa. Le pongo después agua fría y el movimiento del nistagmus va a ser en sentido contrario, ¿sí? Y después lo hacemos con el otro lado, con agua caliente y con agua fría.
Aquí hay que tener cuidado con las temperaturas del agua. En general no lo hacemos en las clínicas porque no hay manera de saber a qué temperatura está el agua. Entonces puede estar demasiado caliente y podemos lastimar al paciente, o si está muy fría se va a ir con una parálisis facial gracias a nosotros. Entonces el que más usamos es el optocinético y el rotacional, ¿sí? En el rotacional lo que hacemos es, bueno, yo los agarro de la mano y los hago dar muchas vueltas en un sentido y luego lo detengo bruscamente, ¿sí? Y los ojos siguen el movimiento hacia donde yo lo gire. Ya que se le pasó el mareo, le hago el movimiento en sentido contrario, ¿sí? Y lo detengo bruscamente para ver el nistagmus, ¿sí? Entonces esas son las tres maneras, las más frecuentes para hacer la búsqueda del nistagmus ortocinético, rotacional o térmico. En el Instituto de la Comunicación Humana también hacen este mismo tipo de pruebas, pero allí sientan al paciente, hay un sillón rotatorio, le ponen su cinturón de seguridad para que el paciente no se vaya a lastimar, etcétera. Pero nosotros lo podemos hacer perfectamente en consultorio, nada más cuidando de que el paciente no se vaya a lastimar. Cuando lo detenemos, bueno, se detiene, nosotros lo sostenemos para que no se vaya a lastimar, ¿sí? Y esa sería para la vía vestibular. Para la rama coclear, lo que utilizamos es un diapasón. A ver, permítanme, creo que aquí me regresé. Ok. Para la rama coclear, lo que utilizamos, les decía, es un diapasón para estimular la membrana timpánica, ¿sí? La membrana timpánica está tensa, ¿sí? Está bien fija hacia la periferia del conducto, de tal manera que quede como muy respiradita. Y los sonidos que llegan la hacen vibrar. Cuando la membrana timpánica vibra, toca al martillo, al yunque y por último al estribo, ¿sí? Entonces, de una energía sónica se transforma en energía mecánica y llegando aquí se transforma en energía eléctrica, que es lo que va a estimular a la zona de la audición, ¿sí? Y habitualmente hacemos la prueba con el diapasón y lo hacemos por comparación. Entonces lo que hacemos es hacer vibrar el diapasón, acercárselo al paciente a unos 5 o 10 centímetros de su oído y después nos acercamos nosotros, ¿sí? Para escuchar también la vibración del diapasón, considerando que nosotros sí tenemos muy buena audición, ¿de acuerdo? Si el paciente está oyendo adecuadamente, más o menos pierde el sonido, deja de oírlo al mismo tiempo que nosotros o un poquito antes. Y luego comparamos con el del otro lado, ¿sí? Otra prueba que se puede hacer es igual hacer vibrar el diapasón, ponérselo cerca e irlo alejando y marcamos la distancia en la cual el paciente dejó de escucharlo. Luego lo hacemos del otro lado, igual lo vamos alejando y en el momento en que deja de escucharnos nos avisa y las dos distancias deben de ser muy parecidas para valorar la audición bilateral. Si consideramos que hay problema, sí, que el paciente definitivamente, se me pasó. Bueno, si consideramos que definitivamente no está oyendo, podemos mandarlo a hacer una audiometría. Hay laboratorios donde se hacen las audiometrías y nos pueden determinar qué es lo que está pasando con el oído del paciente. Algo que se me pasó decirles, disculpen, es que antes de hacer las pruebas de audición, tenemos que revisar pabellón auricular, conducto auditivo externo y las características de la membrana timpánica, ¿sí? ¿Qué ocurre? Bueno, pues que a veces aquí hay mucho cerumen y eso interfiere con el paso del sonido. A lo mejor no es que no escuche, es que tiene ocupado con cerumen el conducto auditivo externo. Pudiese ser que el paciente haya tenido algún episodio de otitis con ruptura de la membrana timpánica y entonces también pudiese cursar con hipoacusia. Y nosotros pues ya esperaríamos encontrar la alteración. Es muy importante primero revisar, pues primero que tenga la oreja, ¿no? El pabellón auricular. A lo mejor tiene una atresia de pabellón, ni siquiera tiene el pabellón como queremos que escuche.
Y el problema, les decía, puede ser que haya por allí algo, a veces cuerpos extraños, hasta insectos llegan a tener en el conducto. Entonces el conducto debe de estar limpio, permeable, para que nosotros podamos valorar la audición. Y ya que revisamos y que los dos están en buenas condiciones, entonces ya se hacen estas pruebas. El nistagmus para la rama vestibular se puede hacer tanto en sentido horizontal como en sentido vertical, así con el mismo papelito que les decía, con las líneas, pero lo deslizamos de abajo hacia arriba, perdón, de arriba hacia abajo, para que el paciente estimulemos la presencia del nistagmus. Para la transmisión del sonido del oído humano, nosotros tenemos dos maneras de percibir los sonidos. Una de ellas es a través de la vía aérea, que el sonido viaja y llega a la membrana timpánica y la hace vibrar. Esa es la vía aérea. Pero también utilizan la vía ósea, ¿sí? Cuando llega el sonido, el hueso también capta esas ondas sonoras y puede transmitir esa sonoridad, ¿ok? Entonces, habitualmente lo valoramos nosotros, la vía aérea, estimulando la membrana timpánica con el diapasón y también estimulando la vía ósea, apoyando la rama central del diapasón en el proceso mastoides, el que está exactamente atrás del pabellón auricular, ¿sí? Entonces, para la transmisión aérea, esto no se los había comentado, podremos utilizar ya sea con la sonoridad, sonidos puros, o puede ser con palabras susurradas. Eso se llama logoaudiometría, ¿sí? Entonces, le decimos algunas palabras con baja frecuencia, baja intensidad, y el paciente tiene que repetir las palabras que nosotros les decimos. Nada más no le digan groserías, por favor. Para valorar cuál es la vía que está funcionando en nuestro paciente, nosotros hacemos una prueba que se llama prueba de Rine, ¿sí? La prueba de Rine está diseñada para que nosotros veamos cómo es que el paciente está escuchando, por la vía ósea o por la vía aérea. Nosotros tenemos más afinidad en la transmisión del sonido por la vía aérea, ¿sí? Escuchamos mejor. Con la vía ósea tiene, digamos, como que un rango de frecuencia muy limitado. La vía aérea siempre va a ser más fidedigna. Entonces, la prueba de Rine nos ayuda a determinar cómo es que el paciente está escuchando. Si tiene rota la membrana timpánica, puede seguir escuchando, pero está escuchando con la vía ósea. Entonces, aquí lo que hacemos es apoyar el mango del diapasón en la apófisis mastoides. Primero hacemos vibrar el diapasón. Entonces, el diapasón es como una Y, con un mango muy largo. Entonces, lo que hacemos nosotros es que vibre el diapasón, le pegamos, que empiece a vibrar y lo apoyamos acá. En el proceso mastoides o apófisis mastoides. Y va a llegar el momento en que el paciente deje de escuchar, nos tiene que decir en qué momento ya no escucha. Cuando deja de escuchar, inmediatamente le pongo el diapasón por enfrente de su oído y si está funcionando la vía aérea, va a volver a escuchar el sonido, ¿sí? Si acá deja de escuchar y cuando se lo pongo aquí, ese mismo diapasón, se lo pongo aquí, sigue sin escuchar, quiere decir que lo que está utilizando es su vía ósea, ¿sí? La vía aérea no está funcionando. Lo vuelve a escuchar, la vía aérea sigue transmitiendo. Esta es la prueba de Rine. Aquí está, miren. Este es la rama el mango de diapasón, aquí se apoya. No tanto, aquí casi se lo hundió en el mastoides. Y ya que deja de vibrar, se lo ponemos enfrente y lo vuelve a escuchar. Quiere decir que está escuchando con la vía aérea. ¿Ok? Y hacemos otra prueba, la prueba de Weber, que nos ayuda a determinar si la transmisión ósea es parejita de un lado y del otro. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar, déjenme ver si tengo imagen, aquí está, utilizar el diapasón, lo ponemos en la parte central, aquí ni se la pusieron muy central, pero bueno, se pone aquí en el centro del cráneo, ahí, los otorrinos lo ponen aquí en la frente,
Se pone aquí en el centro y el sonido debe de escucharse parejito en un lado y en el otro, ¿sí? Esa es la transmisión ósea y tiene que quedar parejita. En el caso de que el paciente no escuche o escucha muy breve, hablamos de hipoacusia o de anacusia, ¿sí? Les decía, estas pruebas que hacemos son pruebas clínicas, las hacemos en consultorio. En caso de duda o que ya detectamos que sí hay una hipoacusia, pero no sabemos la magnitud ni a qué tonalidades se está presentando la hipoacusia, entonces se manda a hacer una audiometría. La audiometría puede ser tonal, con sonidos, o puede ser una logoaudiometría, también con lenguaje susurrado. Entonces ponen al paciente en una cabina, se le ponen sus audífonos y le van pasando diferentes sonidos en diferente intensidad. Los decibeles van cambiando, pero también van cambiando la frecuencia de las ondas. Puede ser agudos, puede ser graves, y van valorando las dos cosas en la tonal, ¿sí? En qué decibeles el paciente ya no es capaz de escuchar y cuando hay hipoacusia, hacia qué tonalidades, hacia las agudas o hacia las graves. Y también se le hace la de logoaudiometría. Entonces, el técnico le va diciendo algunas palabras que el paciente tiene que repetir. Aquí están las alteraciones más frecuentes, ¿sí? Puede ser inclusive hiperacusia, por allí cuando vimos la terminología les comentaba, ¿no? Que algunas pacientes cuando tienen, por ejemplo, una crisis nerviosa, cursan con hiperacusia o a veces hasta las embarazadas se menciona que pudieran presentar en algún momento hiperacusia. Aquí están las causas más frecuentes de hipoacusia, las de hiperacusia, etcétera. Ven, hiperacusia hasta en parálisis facial. Y otra alteración que se llega a presentar, pues, son los acúfenos, por cambios en la presión en el interior del oído. Se escuchan soniditos. Y también hay otro, se me olvidó, cuando tenemos problema de hipertensión, fosfenos, acúfenos y tinitos. Son zumbiditos. Pueden ser por problema vascular o por problema neurológico, el tinitos. Después nos vamos al glosofaringeo, el noveno par craneal. Este va a darnos la sensibilidad del tercio posterior de la lengua y nos va a dar la motricidad de los músculos de la deglución, ¿sí? Aquí está, el superior de la faringe, el estilofaringeo, y junto con el hipogloso va a inervar el estilogloso, ¿ok? Va a darnos también la inervación de la parótida. Entonces, ¿se acuerdan que les decía que para el facial utilizarán de preferencia los hisopos? Porque el hisopo es muy largo, entonces para llegar al tercio posterior de la lengua, que se obtiene el glosofaringeo, el hisopo nos sirve perfecto. Aquí ya no es necesario que el paciente saque la lengua, nada más con que abra grande su boca, y con el hisopo podemos llegar hasta el tercio posterior. Vamos a utilizar los mismos sabores de un lado y del otro. Nada más acuérdense de presentárselos en diferente orden para que el paciente no racionalice. Y vamos a seguir usando nuestra cartulina para que el paciente no tenga que cerrar la boca para decirnos qué sabor identifica. Lo estábamos valorando sin darnos cuenta, por ejemplo, desde que estábamos trabajando con el facial y entre cada estímulo de sabor le pedíamos que tomara agua y que tomara agua, pues estábamos valorando también la parte motora del glosofaringeo, porque tiene que ver con la deglución, ¿sí? Si lo que toma no se le regresa ni se le va por la nariz, quiere decir que la deglución es correcta, ¿de acuerdo? Aquí está, vean, aquí, ¿ya vieron? Esto es un hisopo. Y entonces vamos a estimular de un lado, esta es la mitad, de este lado y de este lado. Todo esto es territorio de un facial y todo esto es territorio del otro facial. Y le damos los mismos sabores. Aquí es, por ejemplo, para valorar la elevación del velo del paladar. Estos deben de quedar a la misma altura. Si hay parálisis de uno de los lados,
se queda abajo y el que sí funciona, sí se eleva. Entonces, la alteración gustativa pues sería lo mismo que en el facial, ageusia, hipogeusia, ¿sí? Y en el caso de la rama motora, pues entonces veríamos abatimiento de uno de los velos del paladar, ¿ok? Y eso nos habla de algún problema de tipo motor. Las patologías que pudieran ocasionar alteraciones a este nivel, pues son estas. Desde meningitis, tumores vulvares, acuérdense que el sitio de origen del glosofaringeo está localizado en el bulbo raquídeo. Entonces, la presencia de tumores o hemorragias a nivel del bulbo raquídeo darían como consecuencia alteraciones en el nervio glosofaringeo. Vean la altura de este hemivelo, o sea, la mitad del velo, y vean la altura de este. Ajá. Entonces, esa es una de las maneras de buscar las características de la porción motora. Después tenemos el vago o neumogástrico. El vago, su nombre lo dice, de hecho, vago y espinal son los únicos pares craneales que no se encargan de cuestiones de la cabeza. Todos los demás pares craneales se encargan de sensibilidad o motilidad de todas las estructuras de la cabeza, excepto el vago y el espinal, ¿sí? El vago o neumogástrico va a ir a actuar a nivel de corazón, a nivel de pulmones, a nivel de peristalsis de los intestinos, ¿sí? De hecho, inerva hasta la primera mitad del colon. Es larguísimo y va a tener funciones muy generales. Todas estas son funciones viscerales generales. Entonces, para valorar el vago, vamos a tomarle, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, la frecuencia ventilatoria, la frecuencia peristáltica. Desde el momento en que vemos que las frecuencias caen dentro de límites normales, pues hablamos de que el vago está funcionando bien. Pero también acuérdense que se encarga de la deglución junto con el glosofaringeo. Entonces, cuando valoramos que el paciente tome agua sin que se atragante o se le vaya por la nariz, estamos valorando glosofaringeo y vago. El vago también se va a encargar de las cuerdas vocales, ¿sí? Entonces, le vamos a pedir al paciente pues, que nos platique algo y vemos si presenta, por ejemplo, voz bitonal o cambios en la tonalidad de la voz que pudieran ser compatibles con un problema de tipo neurológico. Aquí también necesitamos primero revisar, ¿sí? Que el paciente no esté cursando, por ejemplo, con faringoamigdalitis o algún problema local que fuera la causa de alteraciones en el tono de voz. Si no hay nada de esto y el paciente nos dice que antes tenía cierta tonalidad y esa ha ido cambiando y además presenta algunas otras alteraciones viscerales, entonces podemos atribuírselo al vago. Un solo dato no nos habla de patología neurológica. Aquí está, vean, son prácticamente las pruebas que yo les decía. La prueba de deglución para valorarlo junto con el glosofaringeo. El movimiento de la manzana de Adán, cartílago cricoides, si se eleva y desciende cuando el paciente deglute. El reflejo nauseoso, que básicamente es para glosofaringeo, pero un parte del componente es del vago, y la valoración laringea de las características de la voz. Pero también les decía frecuencia cardíaca, frecuencia peristáltica y frecuencia respiratoria. Aquí está, las alteraciones que pudiéramos nosotros encontrar y las causas probables. Estas son de las más frecuentes. Aquí están las cuerdas vocales. Estas son. A veces cuando el paciente es muy cooperador, en consultorio las alcanzamos a ver y a veces aquí encontramos una especie de callitos, los famosos nódulos que llegan a presentar los cantantes, ¿sí? Estos son quirúrgicos, se tienen que remover quirúrgicamente para que el paciente recupere la tonalidad de su voz. Pero si esto está limpio, no hay ningún problema, y así el paciente presenta la voz bitonal, entonces sí pudiera haber problemas a ese nivel. Después tenemos el otro par craneal que también no trabaja específicamente en cabeza, es el espinal o accesorio. Este es un par craneal única y estrictamente motor, ¿sí?
y se va a encargar de inervar al esternocleidomastoideo y al trapecio de cada lado. Para su exploración vamos a primero hacer inspección. Vamos a ver la altura de ambos hombros y vamos a ver si la cabeza se encuentra centrada con respecto a los hombros. Le vamos a pedir que gire su cabeza para los esternocleidomastoideos, que la haga flexión lateral, o lateralización, y le vamos a pedir que levante uno y otro hombro y que los levante los dos a la vez, ¿sí? Porque estos los usan ustedes muchísimo, activan ustedes su espinal cuando los mandan a algo y no quieren hacerlo, ¿no? ¿Yo por qué? Esto sería a la inspección. Y después hacemos también palpación. Entonces yo voy a apoyar la mano en la cabeza del paciente y le voy a decir que trate de inclinarlo hacia mi mano y yo voy a oponer resistencia. Que haga esto, o que trate de girar hacia donde está mi mano y yo voy a tratar de oponerme al movimiento. También vamos a apoyar las manos en los hombros, y vamos a pedirle que trate de elevarlos para ver cómo está la fuerza muscular en usted. ¿Vale? Estas serían las pruebas para espinal o accesorio. Aquí están. Estas son de inspección, que gire la cabeza para un lado, para el otro, que la lateralice, que la incline para un lado, para el otro, y que haga elevación de sus hombros. Y después lo hacemos, pero contra resistencia. Las alteraciones que podemos encontrar es la paresia. ¿Se acuerdan qué es la paresia? La disminución de la fuerza, ¿sí? Pero también pudiera haber pérdida de la motilidad, una parálisis, o que el paciente presente menos volumen. Eso sería la atrofia. ¿Sí? Y las patologías que pudieran ocasionarnos problemas a nivel de par craneal. Aquí están las de palpación. Vean esto. ¿Sí? La asimetría en los hombros. ¿Ok? Inclusive pérdida de la fuerza. No puede levantar a la misma altura de este. Y por último tenemos el hipogloso. El hipogloso también es un par craneal motor que se va a encargar de los músculos de la lengua. ¿De acuerdo? Entonces, este es así como fácil y divertido para valorar. Aquí le vamos a pedir al paciente que saque primero la lengua y vemos si la lengua sale de manera recta, que no se nos desvíe para un lado o para el otro, y si presenta movimientos anormales, temblores, por ejemplo. Entonces, saque la lengua, que la mueva para un lado, que la mueva para el otro. Le vamos a pedir que la mueva rápido, sacarla y moverla así rápido. Todas estas son pruebas de motilidad y de tono de los músculos de la lengua. También hacemos pruebas de fuerza. Entonces, lo que podemos hacer si no tenemos abatelenguas es que con la lengua empuje nuestra mano de un lado y del otro, o con una batelengua se lo ponemos arriba, abajo, a los lados y vemos si es capaz de empujar con fuerza nuestra batelengua. Esas son todas las pruebas de fuerza para hipogloso. Están realmente muy, muy fáciles. ¿Sí? Y lo que estamos valorando, pues también es la integridad de uno y otro hipogloso, dependiendo de para dónde hagamos las pruebas de resistencia y de movimiento. ¿Sí? Esto es importante. En el caso del hipogloso es muy raro que haya afectación única del hipogloso. De hecho, cuando se trata, por ejemplo, de problemas hemorrágicos y demás, no únicamente se afecta un par craneal. Acuérdense que en el caso del bulbo, el 12, 11, 10 y 9, allí tienen su origen. Entonces, vamos a tener más de una alteración. ¿De acuerdo? A menos que el problema sea infranuclear, ¿sí? O sea, más hacia la periferia, y pudiéramos tener desde problemas musculares de la lengua o problemas musculares a nivel de esternocleidomastoideo o del trapecio. Pero esas ya serían infranucleares. Y pues, miren, aquí está, ¿sí? Pruebas de fuerza. Pero aquí se hace más con una batelenguas de un lado y del otro.